Bienvenidos a El Mundo en Construcción, el canal donde exploramos las obras, infraestructuras y megaproyectos que están redefiniendo cómo vive, se mueve y progresa la humanidad. Hoy vamos a viajar a uno de los puntos más extremos donde la ingeniería moderna decidió desafiar directamente a la naturaleza, un lugar donde volar no es rutina, es estrategia, donde respirar ya es un esfuerzo, y aún así aterrizan aviones comerciales. Imagina por un momento que estás dentro de un avión comercial, mirando por la ventanilla mientras el aparato comienza su descenso. Las montañas no están debajo de ti, están a tu alrededor. Se levantan como murallas de piedra, tan altas que parecen competir con el propio cielo. Ahora imagina que ese avión no está descendiendo hacia una ciudad costera, ni hacia una gran metrópoli moderna. Está aterrizando a 4.411 metros sobre el nivel del mar. Bienvenido al aeropuerto de Daocheng Yading, el aeropuerto comercial más alto del mundo, un lugar donde el aire es tan fino que cada respiración cuesta, donde la física no es una teoría, es un obstáculo constante. A esta altitud, estás casi a mitad de camino de la altura de crucero de un vuelo comercial. La presión atmosférica es aproximadamente un 40% menor que al nivel del mar. Eso significa menos oxígeno, menos densidad, menos margen de error. Y en aviación, menos margen de error lo cambia todo. Durante años, muchos ingenieros consideraron que construir un aeropuerto internacional en este punto del planeta era simplemente una mala idea. Los aviones necesitan aire denso para funcionar correctamente. Las alas necesitan aire para generar sustentación. Los motores necesitan aire para producir empuje. Aquí arriba el aire escasea. Eso convierte cada despegue en una lucha, cada aterrizaje en una maniobra de precisión quirúrgica. Pero la pregunta no es solo cómo operan los aviones aquí. La verdadera pregunta es, ¿por qué alguien decidió construirlo? Para entenderlo hay que mirar el mapa del oeste de Sichuan. Durante siglos, esta región estuvo prácticamente aislada. Las montañas Hengduan formaban una barrera natural casi impenetrable. Viajar desde Chengdu hasta Daocheng significaba recorrer cerca de 800 kilómetros por carreteras estrechas, talladas en acantilados, expuestas a deslizamientos de tierra, nevadas repentinas y pasos montañosos que superan los 5.000 metros de altura. No era un viaje, era una expedición. En condiciones ideales, el trayecto podía tomar 2 días completos. Con mal clima, una semana no era algo imposible. Ese aislamiento no solo afectaba al turismo, limitaba el acceso a hospitales modernos, educación superior, comercio, logística y oportunidades económicas para las comunidades tibetanas de la región. La belleza del lugar era inmensa, pero la desconexión también. Cuando China impulsó su estrategia de desarrollo del oeste, necesitaba integrar estas regiones remotas al resto del país. Estudiaron alternativas: ferrocarriles de alta velocidad, nuevas autopistas, megatúneles de montaña, sistemas de transporte de largo alcance, pero cada opción chocaba contra la realidad geográfica: pendientes extremas, roca inestable, actividad sísmica, altitudes brutales y costos desorbitados por kilómetro construido. Entonces tomaron una decisión radical. Si no podían atravesar las montañas, volarían por encima de ellas. Pero construir un aeropuerto a 4.411 metros no es solo una obra de infraestructura. Es un enfrentamiento directo con las leyes de la aerodinámica. A nivel del mar, el aire es denso, empuja con fuerza contra las alas, entra en grandes cantidades a los motores, permite que un avión acelere con rapidez y despegue en distancias relativamente cortas. En Daocheng Yading, el aire es mucho más delgado. La densidad del aire puede ser hasta un 35 a 45% menor dependiendo de la temperatura del día. Y eso tiene efectos directos en 3 áreas críticas: sustentación, empuje, frenado. Eso significa que los motores reciben menos oxígeno, y un motor a reacción funciona comprimiendo aire, mezclándolo con combustible y encendiéndolo para generar empuje. Menos aire equivale a menos combustión equivale a menos potencia. Es como intentar correr mientras respiras a través de una pajilla. El avión acelera más lento, necesita más velocidad para despegar. Y para alcanzar esa velocidad necesita más pista.
Por eso la pista de este aeropuerto mide 4.200 metros de longitud, una cifra asociada normalmente con aeropuertos preparados para aviones de fuselaje ancho, intercontinental. Pero aquí esa longitud es necesaria incluso para aeronaves medianas como el Airbus A319 o el Boeing 737 en configuraciones específicas de peso. La altitud impone una especie de impuesto físico a cada operación y el despegue es solo la mitad del problema. Aterrizar aquí también es diferente. En aire fino hay menos resistencia aerodinámica. Eso significa que el avión mantiene mayor velocidad verdadera sobre el suelo durante la aproximación. Aunque el indicador de cabina marque valores normales, la velocidad real respecto al terreno es más alta. Resultado: mayor distancia de rodaje, más desgaste de frenos, mayor temperatura en sistemas, menor margen de corrección. El margen de error se reduce a segundos. Si el empuje inverso tarda en activarse, si hay viento cruzado, si la pista presenta hielo o humedad, la situación se vuelve crítica rápidamente. Por eso las aproximaciones están altamente reguladas y muchas veces requieren procedimientos especiales de entrada. A esta altitud, el peso del avión se convierte en variable estratégica. No todos los vuelos pueden salir con ocupación total. En ciertos días, especialmente cuando la temperatura sube, lo que reduce aún más la densidad del aire, las aerolíneas deben aplicar restricciones de carga. Eso puede significar menos pasajeros, menos equipaje, menos combustible inicial, escalas técnicas planificadas. Los cálculos de performance se realizan con modelos atmosféricos diarios. No es una operación estándar, es una operación de precisión. Los pilotos asignados a estas rutas reciben entrenamiento específico en aeropuertos de gran altitud. Simulaciones, escenarios de motor degradado, abortos de despegue y aproximaciones inestables forman parte de su preparación. Cada operación es planificada con margen adicional. Antes del primer aterrizaje hubo otra batalla, la construcción. El terreno presentaba capas de permafrost, suelo congelado y roca irregular. Cuando el permafrost se descongela, pierde volumen y estabilidad. Eso puede deformar estructuras pesadas como pistas y plataformas. La solución incluyó reemplazo de capas profundas, drenaje térmico, sistemas de estabilización, compactación multicapa, sensores de deformación subterránea. La maquinaria pesada también sufrió. Motores con menor combustión, pérdida de potencia, fallos de ignición. Muchas máquinas operaron con ajustes especiales de mezcla y admisión. Luego vino el hormigón. El fraguado en frío extremo es un problema serio. Si el agua interna se congela antes de reaccionar químicamente, el material pierde resistencia. Se utilizaron aditivos acelerantes, curado térmico, cubiertas aislantes, vertido por segmentos controlados, monitoreo de temperatura interna. Trabajar a más de 4.400 metros también afecta a las personas. Hipoxia, fatiga, dolor de cabeza, mareos. Hubo estaciones médicas permanentes, oxígeno suplementario, turnos rotativos y protocolos de aclimatación. Aún así, el proyecto se completó en menos de 3 años. La terminal no es solo estética, es fisiológica. El edificio es compacto para reducir caminatas, tiene sistemas de enriquecimiento de oxígeno interior. La presión no es igual a nivel del mar, pero sí ligeramente mejorada. La arquitectura incluye recorridos cortos, áreas de descanso frecuentes, iluminación alta, protección UV, aislamiento térmico, control de viento. El revestimiento metálico refleja radiación diurna y conserva calor nocturno. No es solo diseño, es adaptación biológica arquitectónica, impacto económico y turístico. Tras su apertura en 2013, el tiempo de viaje desde Chengdu cayó de días a cerca de 1 hora. El turismo hacia Yading, conocido por algunos como la última Shangri-La, creció de forma marcada en la década siguiente. Se desarrollaron hoteles, transporte local, servicios turísticos, comercio regional, logística aérea, empleo directo e indirecto. El aeropuerto generó miles de puestos de trabajo entre construcción, operación, mantenimiento, seguridad y servicios asociados. También facilitó evacuaciones médicas y acceso a suministros críticos. Pero toda mega obra trae preguntas. La zona es ecológicamente sensible.
alta montaña, biodiversidad específica, ecosistemas frágiles. El aumento de visitantes exige control de capacidad, gestión de residuos, regulación de rutas, protección de áreas sagradas, monitoreo de impacto. La infraestructura moderna debe coexistir con entornos ancestrales. Ese es el verdadero desafío de la ingeniería del siglo XXI. El futuro de la aviación de altura. Dao Chengyading funciona como laboratorio real para operaciones en altitud extrema. Los datos recogidos ayudan a mejorar manuales de performance, ajustar software de planificación, desarrollar nuevos materiales, optimizar motores, diseñar alas más eficientes, simular aeropuertos extremos. Cada aterrizaje aquí produce conocimiento operativo. En lo más alto del techo del mundo, donde antes solo llegaban caravanas y expediciones, hoy aterrizan aviones comerciales. Donde antes había aislamiento, ahora hay conexión. Donde antes había días de incertidumbre, ahora hay una hora de vuelo. Dao Chengyading no es solo un aeropuerto, es una declaración de intención tecnológica. La geografía sigue siendo poderosa, pero ya no es una barrera absoluta, porque cuando la necesidad se encuentra con la ingeniería, nacen obras que redefinen lo posible. Esto fue El Mundo en Construcción. Si te interesan las megaobras, la infraestructura extrema y los proyectos que están transformando el planeta, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje, porque el mundo no se detiene y aquí lo vemos construirse.